Es efectivamente una buena noche, aunque tardía, pero regocijante y enaltecedora. Yo voy a referirme a la época en que don Carlos Quípez Racine estuvo en Madrid. Él llega a Madrid exactamente cuando comienza a funcionar una institución democrática y hermosa que se llamó la Residencia de Estudiantes. Eligieron un lugar en Madrid que se llama la Colina de los Chopos. ¿Qué intención había con la creación de la Colina de los Chopos? Estoy hablando ahora en el Congreso. Qué bueno, porque a lo mejor algo queda. La idea que tenían era atraer a los jóvenes de España, no solamente a los de Madrid, sino a los de España, que tuvieran talento y que se les diera ahí desayuno, almuerzo, comida, lavado de ropa y asistencia intelectual, cultural. Ustedes saben quiénes fueron a dar conferencias ahí. Nada más ni nada menos que Einstein, para explicar la teoría de la relatividad. ¿A quién? A los chicos que tenían 17 años. García Lorca, Alberti, oigan, Buñuel, Dalí. Y con esa gente se juntaba Carlos Quípez así. ¿Y qué cosas hacían estos señores? Hacían volar su imaginación. Se volvieron enormemente creativos. Entonces, hay toda una serie de anécdotas que tiene que haber vivido don Carlos y que han sido importantes para su formación y el resultado de su obra. Pero hay algo que yo quiero decir como para terminar, que es que en el proceso de la pintura peruana, del desarrollo de la pintura peruana, hay una tesis, porque hasta principios de siglo el Perú fue consecuencia de la pintura europea del siglo XIX, la que trajo Merino, la que trajo Hernández, la que trajo Bacaflor. Es una pintura europea, preferentemente francesa, figurativa. Pero en el siglo XX hay un movimiento a principios del siglo que es un reflejo del movimiento Macaioli de Italia, que trajo Sabogal después de su viaje por Europa, preferentemente Italia, que la recorrió a pie, según dice él y según dice Máximo Fortis. Y cuando vino acá creó ese mismo criterio popular, campesino, de la vida cotidiana, de las labores domésticas, de los ganaderos, los vendedores de fruta, los cargadores, con el movimiento indigenista. El movimiento indigenista plantea una figuración nativa, peruana, actual, cotidiana, que permite que nos demos cuenta de nuestra propia realidad. Pero hacia los años 50, luego de una gran discusión sobre si éramos indigenistas, que el indigenismo cayó en desgracia, porque fue primero una opinión peyorativa y después ellos mismos rehabilitaron esa nominación que les dieron y total que les dieron prestigio al indigenismo. Había también un movimiento paralelo al indigenismo, comandado por Sabogal, por Teresa Carvalho, por Pinatea Reynoso, Rubino Berén. Había un movimiento paralelo que era el de los independientes, pero indigenistas en el fondo. Hacia los años 50 vienen los europeos, es decir, hasta los 40, porque termina la guerra en el año 45, y ellos plantearon la antítesis, porque plantearon la pintura abstracta.
es decir, la no figuración. Esa sería la antítesis. La tesis del cristianismo, y la antítesis es la figura, la pintura más bien abstracta, no figurativa. Bueno, cuando viene don Carlos Quispe Sacín, que entra por supuesto a la academia, entra a la escuela, cuando entra don Carlos a la escuela, ya entra con un criterio de síntesis, porque hay un criterio de síntesis difícil. Y muchas gracias. Seguidamente, las palabras del señor Jorge Verdún, autor del libro y obra de Carlos Quispe Sacín. Quiero agradecer como autor del libro Vida y Obra de Carlos Quispe Sacín y como alumno de este maestro la asistencia a esta ceremonia de reconocimiento del Congreso de nuestro país a este insigne pintor y a su obra. Fueron 67 años de su vida los que dedicó a la pintura, desarrollando una vasta colección de óleos, dibujos, murales al fresco, como los que se lucen en este recinto, en el ex Ministerio de Educación, la Universidad de Ingeniería, en el frontis de la Municipalidad de Tlalilce y de la Iglesia Principal de Tarma, entre otros. A pesar del gran talento, fue su sencillez y generosidad al brindar sus conocimientos lo que permitió que algunos que fuimos sus alumnos nos acercábamos más a él, no solo en el aula de la Escuela de Bellas Artes, sino también que frecuentamos su casa, teniendo así la oportunidad de asistir al desarrollo de su oficio y a conocer esa delicada y a la vez compleja personalidad de don Carlos. Hemos de destacar que el logro de este libro se debe al empeño de su único hijo, Néstor Quispe Sacín, y sus hijos, y el trabajo de muchas personas involucradas durante más de 2 años de arduo esfuerzo. No podemos dejar de mencionar la colaboración de muchos coleccionistas que se dieron generosamente sus obras para ser fotografiadas y luego expuestas en la Galería de Arte John Harriman del Centro Cultural Británico. El libro que presentamos hoy, junto a la exposición retrospectiva actualmente abierta al público, son solo una parte de un proyecto integral que tenemos entre manos. Posteriormente,